Reddit pregunta, ¿qué es lo más inesperadamente caro que has tenido que pagar? Pasatiempos para adultos. ¿Por qué divertirse es financieramente tan agresivo? Respuesta. Es una excelente pregunta y creo que la respuesta es simple. Porque las motocicletas y las guitarras son malditamente geniales. No hay forma de evitarlo. Una vez que entras en el mundo de las dos ruedas o del coleccionismo de instrumentos, tu cuenta bancaria empieza a sufrir de forma inmediata. Es el precio que pagamos por tener juguetes increíbles cuando crecemos. Una cirugía de tobillo, realmente no se la recomiendo a nadie. Respuesta. Fue un gasto masivo y doloroso, pero lo bueno es que alcancé el límite de mi deducible del seguro muy rápido. Gracias a eso, aproveché para hacerme toda la fisioterapia gratuita y cualquier otro estudio extra que necesitaba después de la operación. Supongo que, dentro de todo lo malo, ese fue el lado positivo de la situación. Respuesta a la respuesta. Te entiendo perfectamente. A mí me pasó algo similar. Necesité una cirugía de columna poco después de dar a luz. Como ya había alcanzado el deducible, al tener a mi hijo, la cirugía de columna técnicamente no me costó nada adicional. No fue nada divertido pasar por eso, pero cuando pienso en la cantidad de dinero que me ahorré por haber cumplido el deducible ese año, siento que me gané la lotería en medio de la tragedia. Una emergencia veterinaria a las 2 de la mañana me arruinó financieramente, pero honestamente, lo volvería a pagar sin dudarlo. Respuesta. Mis perros son mi vida, así que para evitar estos sustos, decidí abrirles sus propias cuentas de inversión. Deposito $20 de cada cheque de pago ahí, para que nunca tengamos que preocuparnos por el dinero en una emergencia. Con lo bien que ha ido el mercado, mi perro de 12 años ya tiene una cuenta de 5 cifras. Espero que nunca la necesite, y cuando yo sea demasiado viejo para tener perros, donaré ese fondo a un refugio de rescate en nombre de todas mis mascotas. Mi gato arruinó la Navidad un año porque tiró un frasco de paracetamol que mi padre olvidó en casa después de una visita. Respuesta. Ni siquiera sabía que el frasco estaba ahí. Mi pareja se despertó temprano para ir a trabajar y me despertó en pánico para llevar al gato al veterinario porque había pastillas por todo el suelo. Realmente no creemos que se haya comido ni una sola, porque el único síntoma de toxicidad por paracetamol en gatos es básicamente la muerte repentina, pero los veterinarios lo trataron como si se hubiera tragado el frasco entero. Entre el carbón activado, el tratamiento de desintoxicación del hígado, los fluidos intravenosos y una cuenta de $2, nuestro chico finalmente regresó a casa. Eso sí, ese año nos quedamos sin ir a Disney World por Navidad. Ni modo, son cosas que pasan por amor a los michis. Un trabajo dental de emergencia lentes. Uno siempre piensa que será una reparación rápida de 10 minutos, pero de repente te encuentras con radiografías, una endodoncia, una corona, y finalmente, tu cuenta bancaria también empieza a sentir el dolor. Respuesta. Es increíble lo ridículamente caro que puede llegar a ser un implante dental hoy en día. El costo total de un solo implante puede superar fácilmente los $5,000, dependiendo de cuánto trabajo previo se necesite en la zona. Además del golpe financiero, está el factor tiempo. Necesitas meses para que todo sane correctamente después de que tienen que perforar directamente en el hueso. Es un proceso agotador tanto para el cuerpo como para la billetera. Respuesta a la respuesta. Lo peor de todo es cuando descubres que tu genética simplemente decidió arruinarte la vida. Mi higiene dental siempre ha sido perfecta. Sigo las recomendaciones al pie de la letra, me cepillo 2 veces al día, uso enjuague bucal y uso hilo dental religiosamente. Mi dieta es de lo más normal, nada de excesos. Y aún así, he tenido que hacerme más endodoncias que personas que conozco que tienen una higiene y una dieta desastrosas. A veces, por más que te cuides, tus genes tienen otros planes para tu dinero. El divorcio, sin duda alguna, es una de las transacciones más costosas y emocionalmente agotadoras que existen. Respuesta. Mucha gente no se da cuenta de que no solo estás pagando por el fin de una relación, sino por la división de toda una vida de activos, honorarios de abogados que parecen no terminar nunca y el costo de empezar desde cero. Es impresionante cómo un papel puede costar tanto dinero y tiempo de tu vida. A veces bromeo con que es el precio de la libertad, pero vaya que es un precio alto. Una reparación de auto supuestamente pequeña que terminó convirtiéndose en un problema completo del motor. Mi billetera todavía no se ha recuperado del impacto,
entré al taller pensando que era un simple ruido o un sensor fallando, algo de $100 máximo. Pero una vez que empezaron a desarmar, la lista de problemas no dejaba de crecer hasta que el motor entero estaba comprometido. Es esa sensación de hundimiento en el estómago cuando el mecánico te llama y su voz suena a que vas a tener que pedir un préstamo. Han pasado meses y sigo sintiendo el hueco que dejó ese gasto en mis ahorros. Los honorarios legales de mi hijo, después de un arresto por ebriedad y estupidez, en un bar que escaló a un cargo por delito grave. Fueron $7,500 en total. Respuesta. El cargo era una absoluta basura y finalmente fue desestimado, pero en ese momento no quería arriesgarme a confiar en que a un defensor público le importara lo suficiente el futuro de mi hijo. Fue un gasto enorme y totalmente inesperado, pero valió la pena cada centavo para asegurar que su historial quedara limpio. Es frustrante tener que pagar tanto dinero solo para demostrar que no hiciste nada malo, pero así funciona el sistema a veces. Una casa completa, mis caseros tuvieron que vender su propiedad de forma muy repentina por motivos médicos y, como gesto de buena voluntad, me la ofrecieron a un precio bastante bajo. Respuesta. Honestamente, sentía que no había forma absoluta de que pudiera permitirme comprar una casa, ni siquiera al precio de oferta que me estaban dando. Sin embargo, me di cuenta de que era aún más imposible encontrar un lugar para rentar con la absurda cantidad de gatos que había acumulado a lo largo de los años y de los cuales, de manera poco prudente, me negaba rotundamente a separarme. Así que, solo por curiosidad, busqué a un agente hipotecario para ver qué tan lejos podía llegar con el trámite. Para mi sorpresa, en cuestión de unos pocos meses ya era dueño de una casa. Eso sí, ahora estoy aceptando la realidad de que probablemente tendré que trabajar hasta que mi cuerpo o mi mente se rindan, porque mi fondo de retiro básicamente dejó de existir para convertirse en ladrillos. Pero bueno, al menos mis gatos y yo tenemos un techo propio. Una boda sencilla que terminó costando lo mismo que un auto de lujo. El mantenimiento preventivo de una casa antigua que resultó ser una pesadilla estructural. Compré una casa de los años 50 pensando que solo necesitaba una capa de pintura y quizás cambiar algunas lámparas. Error fatal. Un día llamé a un electricista para cambiar un enchufe y terminó descubriendo que todo el cableado de la casa estaba a punto de causar un incendio forestal. Al abrir las paredes para arreglar eso, encontramos moho y una tubería que goteaba desde hacía una década. Lo que empezó como un proyecto de fin de semana de $200 se convirtió en una renovación estructural de $15,000. Ser dueño de una casa vieja es básicamente tener un agujero negro en el bolsillo que nunca se llena. Una multa de tráfico en un país extranjero durante las vacaciones. Estaba conduciendo por Europa y aparentemente entré en una zona de tráfico limitado que no vi porque el cartel estaba en un idioma que no hablo. Pensé que no pasaba nada, pero 6 meses después, cuando ya estaba de regreso en casa, me llegó una notificación de la agencia de alquiler. Entre la multa original, los recargos por mora y la tarifa de administración que me cobró la empresa de alquiler por simplemente enviarme el correo, terminé pagando casi $800 por un error de 5 minutos. Fue el souvenir más caro y menos divertido que me traje de ese viaje. Suscripciones olvidadas que se acumularon durante años. Hace poco me puse a revisar mis estados de cuenta a fondo, y me di cuenta de que seguía pagando una suscripción a un gimnasio al que dejé de ir hace 3 años, además de 3 servicios de streaming que ni siquiera tengo instalados en mi televisión. Al sumar todo, descubrí que había regalado casi $4,000 en suscripciones que no usaba. Es una sensación horrible darte cuenta de que ese dinero, que podría haber sido un viaje o una inversión, se fue simplemente por pereza de cancelar un contrato. Ahora soy esa persona que revisa su banca en línea todos los días para que no se escape ni un centavo. Los libros de texto de la universidad. ¿Es un robo a mano armada legalizado? Respuesta. Recuerdo perfectamente mi primer semestre. Fui a la librería del campus y el total por 5 libros fue de más de $1,000. Lo más frustrante de todo es que uno de los libros era escrito por el mismo profesor que daba la clase, y costaba $200 solo porque incluía un código de acceso de un solo uso para hacer la tarea en línea. Al final del semestre, intenté venderlos de nuevo, y solo me ofrecieron $50 por todo el lote porque ya había salido una nueva edición que solo cambiaba el orden de los capítulos.
Es un sistema diseñado para exprimir a los estudiantes que ya de por sí no tienen dinero. Una alergia alimentaria, que descubrí de la peor manera posible en un restaurante caro, estaba celebrando un ascenso en un restaurante de cortes de carne de alta gama. Pedí un plato que tenía un ingrediente exótico que nunca había probado. A los 10 minutos, mi garganta empezó a cerrarse, y terminé en una ambulancia camino a emergencias. Entre la cena que ni siquiera terminé de comer, la cuenta del hospital y el costo de la inyección de epinefrina, esa noche me costó cerca de $5,000. Ahora, cada vez que salgo a comer, parezco un detective interrogando al mesero sobre cada grano de sal que le ponen a la comida. El miedo a morir es real, pero el miedo a otra factura médica, así es todavía mayor. Si te gusta este contenido, considera suscribirte para más